Al cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Cierre. Hoy es miércoles 7 de noviembre y les habla Andrés Garibello. Vamos a hablar de los temas más relevantes de hoy. Por ejemplo, qué se ha vivido en las últimas horas en Estados Unidos después de que Trump y los republicanos perdieron el control de la Cámara. También vamos a hablar de Rappi y qué dice el dueño de Rappi, uno de los fundadores de Rappi, sobre todos los cuestionamientos que hay sobre la supuesta explotación laboral. También vamos a hablar que se cayó el negocio del año. También si hay un plan B del gobierno para el IVA. Bienvenidos. La clave de las noticias. En la clave vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos. Estamos con Sandra Ramírez, su editora de la sección internacional del Tiempo, para que nos explique qué ha pasado en las últimas horas en Estados Unidos, qué ha dicho Trump sobre la pérdida de los republicanos en la Cámara. Bueno, Sandra, ¿qué ha pasado? Bueno, pues son varias cosas. Primero, la contundente victoria que tuvieron los demócratas al arrebatarle a los republicanos la Cámara Baja, que es equivalente a la Cámara de Representantes, y tomando por completo el control. Si bien los republicanos ganaron un poco más de escaños en lo que fue el Senado, la Cámara, que es, digamos, el escenario en el cual se pueden abrir investigaciones contra funcionarios del gobierno y donde también se van a tomar decisiones claves, pues de una u otra manera le van a poner freno a lo que es la administración del presidente Donald Trump. ¿Qué ha dicho el presidente de los Estados Unidos a propósito de estas elecciones? Él dijo, de todas maneras, que esto era una gran victoria para él y una gran victoria para los republicanos. Difícilmente el presidente de los Estados Unidos sale a reconocer lo que son, digamos, procesos de derrotas políticas, o no lo ha hecho, por lo menos en lo que lleva de su mandato desde enero del 2017, y esta vez dijo que se trataba de victorias, haciendo referencias a los escaños que se ganaron algunos republicanos en estados claves que les arrebataron a los demócratas de las manos. Pero hay que tener en cuenta también que en las gobernaciones también los demócratas lograron quedarse con más gobernaciones del país, con un total de 23. Los republicanos tienen en este momento 25 gobernaciones, y esto por supuesto muestra también un cambio en el mapa político estadounidense y también en cómo, digamos, la campaña que se hizo desde el Partido Demócrata con ayuda de Barack Obama y de incluso figuras muy famosas tuvieron algo de efecto. Bueno, podemos concluir un poco que sí fue una votación contra Trump, básicamente, o qué pasó ayer. Sí, fíjese que antes incluso de que se empezaran a dar las votaciones, se hablaba de que esto iba a ser una especie de referendo frente a lo que era la administración del presidente Trump. Y evidentemente ese referendo, digamos que le dio un golpe duro, como le mencionaba ahorita, porque cambia el escenario político. Hasta el día de ayer o hasta el 2018, los republicanos tenían el control completo de la Cámara Baja y el control completo del Senado, lo que quería decir que las decisiones que tomaba el presidente Trump casi que pasaban derecho, digamos, sin filtro, o con el filtro más bien de lo que es de lo que es tener a su partido aliado, pero ahora lo que se va a encontrar es más dificultades en la toma de decisiones. Efectivamente, esto también demuestra que muchas personas salieron a votar en temas muy claves, por ejemplo, tema de la migración, por ejemplo, el tema de toda la reforma del Obamacare, la reforma de salud que había sido impulsada por Obama y que los republicanos de una u otra manera están tratando de echar para atrás. El tema también de todo lo que fue Me Too y todo el tema de los escándalos por abuso sexual y denuncias de abuso sexual en los Estados Unidos. Y de hecho, fíjese también que es clave, si uno piensa cómo está configurado el mapa de la Cámara de Representantes ahora, toda la influencia que tienen las mujeres, que digamos fueron las que más escaños lograron obtener al momento de hacer el cambio entre demócrata y republicano. Bueno, otro tema, ¿qué particularidades se presentaron en estas elecciones? También hubo musulmanas que llegaron a escaños muy importantes. Esta señorita, la más joven, la congresista más joven, cuéntanos un poco sobre este tema. Que digamos también es algo de ganancia para las minorías, desde mi punto de vista, porque como usted lo menciona, llegan las dos primeras mujeres musulmanas elegidas a la Cámara de Representantes. Llegan las dos primeras mujeres nativoamericanas con raíces indígenas a la Cámara de Representantes. Gran parte de las sillas nuevas que tienen los republicanos o de los escaños nuevos que tienen los republicanos son de hispanos, y entre esos hispanos está Alexandria Ocasio-Cortez, que se convirtió en la primera mujer
la mujer, más joven en ser elegida como representante a la Cámara con 29 años de edad. Digamos que sin presupuesto para hacer una campaña, en Nueva York consiguió una votación increíble. También, como novedad, el primer gobernador abiertamente homosexual para el estado de Colorado. Y así, digamos que varios estados también marcaron la diferencia con relación a lo que venía siendo tradicionalmente la representación en la Cámara de Sandra, Representantes. aprovecho que está acá para hablar dos temas muy rápidamente. Del tema de la renuncia del fiscal general, ¿no? O sea, es decir, después de la rueda de prensa que fue alucinante porque se peleó con la prensa, el presidente Trump insultó al periodista de CNN, hubo una garrotera allí con varios periodistas, después sale que no, que el fiscal general ya es otro. Todo este tema está como un poco revolucionado en el ambiente allá en Estados Unidos. Sí, fíjese que también parte del análisis que hacen es precisamente que estas son el tipo de decisiones que toma el presidente de Estados Unidos cuando recibe un golpe muy fuerte, y es tratar de cambiar el lugar al cual todos se están mirando, y en este momento dirigirlo hacia el Departamento de Justicia, hacia el fiscal general Jeff Sessions. Ya se había hablado con anterioridad de la posible renuncia de Jeff Sessions. ¿Por qué razón? Porque él, como fiscal general, había recusado a meterse en todo lo que ha sido la investigación de la trama rusa, que es una investigación que tiene que ver con la injerencia de Rusia en las elecciones del 2016, donde ganó Donald Trump la presidencia y donde se está investigando precisamente si hubo colusión entre Rusia y entre la campaña del presidente Donald Trump. Jeff Sessions entonces renuncia después de que el presidente le pide que lo haga, y a cargo queda el que era su jefe de gabinete, una persona que abiertamente había atacado y criticado precisamente esa investigación por la trama rusa. Fíjese que esto también llega en un momento en el que sí, nosotros pensamos que la Cámara Baja tiene la posibilidad de hacer la investigación de funcionarios, dentro de esos funcionarios entra el presidente de Estados Unidos, y por supuesto la investigación de la trama rusa tendría mucha más cabida para salir adelante. Bueno, Sandra, muchas gracias por este análisis y estaremos pendientes de toda la información en eltiempo.com. Gracias. Lo que viene para su información. Bueno, en lo que viene estamos con Edulfo Peña, editor político del Tiempo, que nos va a contar hoy qué ha pasado con la novela del IVA. ¿Cuál es el plan B del gobierno? Pues no hay plan B del gobierno. A juicio del presidente Duque y de su ministro Alberto Carrasquilla, no hay plan B. ¿Cuál es el plan A? IVA a la canasta familiar. Sí. Hoy el presidente Duque habló con los periodistas, el ministro comenzó a hablar con los partidos, el presidente volvió a hablar con los gremios, y hasta donde tenemos información a esta hora, el presidente simplemente ha dicho que va a insistir en su proyecto original, o sea, que hasta donde sabemos a esta hora, llevaría al Congreso el proyecto de la reforma tributaria con el IVA a la canasta familiar. Claro, no se lo va a aprobar ni el propio uribismo, ni los conservadores, ni la U, ni ningún partido. Entonces están metidos en un limbo, estamos metidos en un limbo, porque por un lado el presidente dice que no tiene plan B y los partidos dicen que no apoyan esa reforma tributaria. Hoy Carrasquilla se reunió con Cambio Radical. ¿Qué pasó en esa reunión, Edulfo? En esa reunión con Cambio Radical, que es el segundo partido con el que se reúne, ayer lo hizo con el uribismo, les dijo, pues yo no tengo plan B. ¿Qué es no tener plan B? Lo único que tengo es el IVA a la canasta familiar y el IVA como el gran impuesto, que son casi un poquito más de 11 billones. ¿Por qué es importante el IVA para el gobierno, doctor Garibello? ¿Por qué? Por lo siguiente, porque el IVA le asegura liquidez, caja al gobierno desde el 1 de enero. Porque la gente que compra leche y huevos el 1 de enero y el 5 de enero ya paga el impuesto y el gobierno tiene plata desde temprano. Si es con otro impuesto, le toca esperar un año porque lo recogería hasta el 2020. Claro. Por eso es que el gobierno anda empecinado en que tiene que ser o IVA, pero está muy, muy, muy difícil. Sí. Bueno, hoy también se ha reunido con el Consejo Gremial, están reunidos. ¿Qué ha pasado en esa reunión? ¿Qué le han dicho los gremios? El Consejo Gremial, que son en general los gremios han dicho no están muy de acuerdo con ese tema, ¿no? Pues los gremios le acaban de decir al presidente que van a mirar el proyecto, que quieren apoyarlo porque se necesita la plata, pero es que los gremios no votan en el Congreso. Claro. Entonces ahí toca escucharlos. Pues toca escucharlos y sirve su apoyo, pero los gremios no votan en el Congreso, los que votan en el Congreso son... Claro, pero en el Congreso no hay un buen ambiente para pasar eso. Entonces, ¿qué va a hacer Duque? ¿Qué va a hacer Duque? El Congreso va a terminar aprobando un proyecto que le genera unos recursos al gobierno.
los conservadores, por ejemplo, le dijeron al gobierno, óyeme, no, IVA no, ponga el impuesto al sector financiero, vaya por las utilidades de Ecopetrol, que son como 5 billones, combata la elusión y la evasión, que pueden ser otros 5 o 6 billones, la lucha contra la corrupción, que según los promotores de la consulta son 50 billones. O sea, hay un poco de fuentes que no son fáciles de captar recursos, es que lo más fácil es el IVA, porque cada vez que usted compre un huevo o cilantro, pues pagaría el IVA, pero está, repito, el nivel otra vez muy difícil. Bueno, Adolfo, muchas gracias por este análisis. Esperaremos todos los avances en la discusión de este tema tan espinoso que y yo los voy a tener permanentemente informados de qué va a pasar con los impuestos. Muchas gracias, Adolfo. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído está la respuesta de Simón Borrero, CEO de Rappi, sobre las presuntas críticas, vamos a ver, no las presuntas, las críticas que le han hecho a Rappi por supuesta explotación de los rapitenderos, el tema de reclutamiento de venezolanos para su negocio. Linda Patiño hizo la entrevista con Simón Borrero y bueno, nos va a comentar exactamente cuáles fueron las respuestas que dio Rappi sobre todas estas críticas que han rondado en las redes sociales desde hace unas semanas. Bueno, básicamente las respuestas de Rappi se podrían resumir en dos. Una, son mentira las acusaciones, y por otro lado hay mucha mala información o ignorancia. Durante la entrevista nos comentó que la gente no entiende el modelo, que hay que sentarse a hablar y que las críticas son bienvenidas, pero que muy pocas personas entienden el modelo. Hablemos un poco del contexto. ¿Cuál es la principal crítica? Es que hay una explotación de gente, se sienten explotados, no bien remunerados. Esa es una de las principales críticas de que estamos enriqueciendo a una gente y que la vida de rapitendero no es nada fácil. Pues en primer lugar yo creo que estas críticas nacen en un contexto, en efecto, de que hay una gran cantidad de personas que trabajan 17 horas, 15 horas entregando domicilios y que sienten que no tienen prestaciones ni seguridad ni ningún tipo de contrato formal. Entonces hay un sector que está protestando por eso. Algunas de las críticas también, y principalmente la manifestación que se dio en el Parque de la 93, en las oficinas de Rappi, fue por los cambios en la tarifa de la aplicación sobre los domicilios, que ese valor de los domicilios va para los rapitenderos. Pero otras críticas van desde: soy un venezolano que no he podido ver a mi familia desde hace meses porque no me puedo desconectar más de 5 días porque me bloquean, cosa que según el CEO de Rappi es mentira. Y por otro lado hay otras quejas desde: tenemos que comprar la gorra, la chaqueta, la nevera, refrigeradora, y todo lo pagan ellos y no tienen tampoco ningún tipo de seguro cubierto por parte de Rappi, sino que lo tienen que pagar de manera independiente. Ok, ante todo eso, ¿qué dice el señor Borrero? Pues, repito, dice que son mentiras, sí, dice que a pesar de que no se trata de ningún tipo de ataque coordinado, tilda todo de desinformación. Sin embargo, por ejemplo, no nos han dicho, no nos han confirmado cuál es la cifra de venezolanos que están trabajando en Rappi. Actualmente hay 12,000 rapitenderos en Colombia. Él asegura que los venezolanos no pasan del 20%, sin embargo no nos dio una cifra específica sobre la cantidad de venezolanos y tampoco se sabe, pues digamos, cuál es el porcentaje, porque la percepción de los usuarios de la aplicación es completamente diferente. Pides 5 domicilios y de 5 llegan 4 que son personas venezolanas. Sí. Bueno, el otro tema es que he dicho, ¿se han sentado con el gobierno nacional a hablar de este tema? Exactamente, pues recientemente en las semanas pasadas la ministra de Trabajo salió hablando sobre el caso, diciendo que lo iban a revisar. Simón Borrero dijo que ya lo habían revisado con el ministerio, que había un tema ahí un poco, digamos, para revisar, pero que ya habían hablado y que ya habían hablado del modelo y que en efecto no había ningún tipo de obligación legal. Sí, de todos modos aquí hay un tema que estos mismos comentarios o críticas
También se están escuchando otras partes del continente donde Rappi también funciona. En Argentina hace poco se le armó un sindicato, hicieron una protesta por este tema entonces no es un tema solamente de Colombia, sino que ya se está repitiendo en otras partes del continente. Exactamente, sobre todo porque ellos han tenido una rápida expansión. Rappi en este momento está en más de 30 ciudades en 7 países diferentes tratando de expandir su operación, lo cual uno entiende. Lo que pasa es que yo creo que hay un contexto de una migración forzada de personas que se ven en un estado más vulnerable porque tienen que trabajar largas jornadas sin ningún tipo de seguro y exponerse, digamos, a un accidente de tráfico o a un maltrato por parte de otras personas porque no tienen condiciones de trabajo dignas. Claro. Bueno, eso lo definirá también el gobierno después de su investigación o del análisis que hagan las autoridades sobre eso. Bueno, le seguiremos el paso a Rappi y a lo que va a pasar con sus trabajadores. Exactamente. Muchas gracias, Linda. Gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. La cifra del día. La cifra son 4.500 millones de dólares, lo que representa la venta de Drummond en Colombia, que ayer se cayó. Estamos con Omar Ahumada de la sección económica del Tiempo, que nos va a explicar por qué se cayó lo que usted llama el negocio del año. Andrés, muchas gracias. En efecto, fue una operación que se venía analizando hace más de un año. Drummond, que es el segundo productor de carbón en Colombia con el 38% del mercado aproximadamente de explotación, hace un año definió que iba a consultar con Goldman Sachs, a través de Goldman Sachs, que es una banca de inversión, quienes podrían estar interesados en por lo menos un 20% de su Estamos hablando operación. De la operación de Drummond en Colombia. Estamos hablando de Drummond en Colombia. Minas, ¿qué más? Que son las minas del Cesar, el transporte, la parte de una cuota que tiene el ferrocarril y el puerto en el cual sacas toda su producción en el Magdalena. Ese negocio inicialmente era el 20%, pero se intentó o se quiso, se habló de una oferta de una norteamericana que produce casi un poco más de la producción del país, 120 millones de toneladas al año. Se llama Peabody. Ella se llegó a mirar en el mercado, que ellos miraron a la empresa con la intención de comprar el 80% en un negocio que iba a costar 4.500 millones de dólares. Pero después de un año, Drummond sorpresivamente dijo, no me interesa, voy a seguir igual, y digamos doy por cancelado el proceso. Se habían presentado otros 4 interesados, sí. Los nombres no se conocen, pero digamos en el mercado minero también se habla de que el precio fue un tema que no los convenció, y también Peabody no alcanzaría a hacer la oferta completa porque ellos en este momento tienen un incidente en Australia donde una mina se les incendió y están recuperándose, y ese proceso les va a demandar recursos y mucho más tiempo de recuperación. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿Se abre otra venta o eso ya quedó así? No, ya quedó así. Drummond dice por lo pronto seguimos operando como tal en Colombia, aprovechando entre otras que este año el carbón, a pesar de las restricciones mundiales y de los acuerdos del cambio climático para reducir las emisiones, a pesar de eso el carbón este año ha tenido también precios récord, y lo que están haciendo los grandes mineros es, como decimos popularmente, aprovechar ese cuarto de hora, maximizar la producción y tratar de obtener la mayor rentabilidad y las mejores ganancias posibles. Bueno, Omar, muchas gracias por la información. Vamos a estar pendiente del sector energético, de Correcto. Todas las noticias en eltiempo.com. Muchas gracias. Y hasta aquí un nuevo episodio de Al Cierre. Espérenos mañana en la tarde con más análisis y más información. Muchas gracias. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.